placer, hermanos, es un gozo estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios. Y los quiero invitar a que me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a continuar estudiando, donde hemos estado estudiando todos los domingos aquí en Calvary Conexión México, en el libro de Hechos, capítulo 5. Y hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Y como puedes ver en la pantalla, el título de esta enseñanza dice: quitémonos la máscara. Es el título de esta enseñanza: quitémonos la máscara. Yo les quiero preguntar si alguna vez han usado una máscara en su vida. Levanten su mano si han usado una máscara en su vida. No la mascarilla del COVID, no, eso no cuenta, sino una máscara que cuando te la pones es difícil distinguir que eres tú, ¿verdad? Pareces otra persona. Bueno, quiero que sepas que las máscaras se han usado desde tiempos muy antiguos. Y antes los actores usaban máscaras para expresar emociones, sentimientos o incluso a otros personajes. ¿Saben ustedes cómo se les llamaban a esos actores en los tiempos antiguos? Se les llamaban hipócrites. Es una palabra en griego. ¿Ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar o aprender de la hipocresía. Vamos a ver el ejemplo de dos personas en la iglesia primitiva que fueron hipócritas, que usaron unas máscaras para aparentar algo que no eran. Al estar pensando en este tema, no pude evitar acordarme de la película de La Máscara. ¿Alguien ha mirado esa película alguna vez? ¿Sí? Esa película es donde aparece el actor Jim Carrey, y es una película muy tonta, la verdad no te la recomiendo verla. Si no la ves no te pierdes nada, pero en esta película él se encuentra una máscara, ahí como se mira en la imagen, y cuando se pone la máscara, como que la máscara toma poder de él, y como que ya no se la puede quitar, hasta que la máscara se vuelve como otro personaje y cumple sus deseos más locos, y ya que la máscara termina de hacer lo que quería hacer, ya se la puede quitar. Prácticamente este personaje se vuelve alguien más, alguien diferente cuando se pone la máscara. Y sabes, eso mismo sucede con la hipocresía. Muchas veces la hipocresía la usamos para aparentar algo que no somos, para lograr obtener algo de alguien. Pero hoy vamos a ver que la hipocresía, hermanos, es un pecado. Aunque el mundo te diga que está bien ser hipócrita, la Biblia nos dice que la hipocresía es un pecado. Es como una máscara que nos ponemos. Para quitarnos esta máscara, hermanos, tenemos que aprender qué dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a mirar 4 verdades sobre la hipocresía para evitar vivir en ella. ¿Estás tomando notas? Anótalo por favor. 4 verdades sobre la hipocresía para evitar vivir en ella. Estas son 4 verdades que necesitamos saber, entender, para evitar caer en la hipocresía, para prevenirnos de ponernos la máscara, o si ya la tenemos, para que nos la podamos quitar. Vamos a comenzar a leer ahí en Hechos 5, 1 al 2, dice la palabra de Dios. Hechos 5, 1 al 2. ¿Ya están listos? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bien, hemos estado estudiando sobre la iglesia primitiva, la primera iglesia que existió en la historia, y la encontramos aquí en el libro de Hechos. Anteriormente vimos que la iglesia primitiva era una iglesia que era verdaderamente generosa. ¿Recuerdan eso? Pues estaban vendiendo sus posesiones para compartirlas con los demás, para compartirlos con los más necesitados. Vimos el ejemplo de un hombre muy importante que se llamaba Bernabé, que era un levita que vendió su heredad y todo lo que ganó lo donó a la iglesia. Ahora, en este pasaje vemos un ejemplo de otras 2 personas que no eran verdaderamente generosas. Aparentaron gran generosidad, pero en realidad no lo eran. ¿Cómo se llamaban, hermanos? ¿Pusieron atención? Ananías y Zafira. Probablemente estos dos miraron cómo la gente se sorprendió cuando Bernabé vendió su terreno y donó toda la iglesia. Y
como todos estaban haciendo esto, era como una campaña, ¿no?, que se hizo voluntariamente de corazón, donde la gente estaba vendiendo sus heredades, sus terrenos, sus casas para darle a los más pobres. Y sabes, cuando ellos miraron esto, dicen otras versiones de la Biblia que ellos se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron: vamos a vender ese terreno que teníamos por ahí, ese que nos heredaron, que está por ahí lleno de hierbas, ¿verdad? Y vamos a pretender que vendemos este terreno, sí, como todos los demás, y que damos todo, pero no vamos a darlo todo. Vamos a pretender que lo damos todo. Vamos a quedarnos con parte del dinero. Y la parte restante la vamos a llevar a la iglesia. Y vamos a decir que estamos dando todo. ¿Por qué crees que hicieron esto, hermano? Tal vez anhelaban ser reconocidos y apreciados por la gente de la iglesia. Querían los aplausos de la gente, que todos dijeran: bravo, que se quite el sombrero. Oh, me quito el sombrero delante de ustedes. Son muy generosos. Tal vez querían aprovechar que había una gran venta de terrenos en la región, ¿verdad? Dijeron: esta es nuestra oportunidad para vender ese terreno todo feo que tenemos por ahí arrumbado. Ya sé, lo vamos a ofrecer y vamos a decir que lo estamos vendiendo para una buena causa, para apoyar a la iglesia. Y así a lo mejor la gente se sienta más animada a comprarlo. Y así lo vendemos a un buen precio y nos quedamos con mucho dinero, con una buena parte. Y encima de eso vamos a ser reconocidos por ser generosos delante de todos. No sé, lo que yo imagino, ¿no? Tal vez Ananías y Zafira tuvieron esta idea. Eso sí lo miramos en la Biblia. Tuvieron esta idea. Tomaron una decisión en su corazón. Estaban de acuerdo. ¿En qué estaban de acuerdo? En aparentar algo que en realidad no eran. No eran verdaderamente generosos. Porque la verdadera generosidad, ¿de dónde viene, hermanos? Del corazón. Cuando das algo de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Esa es verdadera generosidad. Pero ellos no estaban dando de todo corazón. Ellos sí querían algo a cambio. En lugar de tener un pensamiento puro y honesto de decir: damos todo para bendecir a los demás, a ellos se les ocurrió fingir para sorprender a otros, para engañarlos. Aquí aprendemos la primera verdad que necesitamos saber de la hipocresía para no vivir en ella. Número 1, la hipocresía inicia cuando decides aparentar algo que en realidad no eres. No es más, número 1, la hipocresía inicia cuando decides aparentar algo que en realidad no eres. Es importante, para que podamos entender qué es la hipocresía, es importante que primero entendamos lo que no es. La hipocresía no es cuando intentas hacer algo bien y fallas, o cuando deseas ser algo que aún no eres. ¿Cuántos de nosotros desearíamos ya no tener malos pensamientos? Levanta tu mano, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser personas más amorosas? O deseamos dejar de ser groseros, o dejar de tener panza, ¿verdad? Muchas veces somos muy buenos para observar las fallas de otros, muy rápidos para acusarlos y condenarlos y quererles llamar hipócritas cuando fallan. O gente que sabe que somos cristianos allá afuera en el mundo, ven un error en nosotros y son rápidos para condenarnos y llamarnos hipócritas. ¿Sí o no? Como que están buscando el primer error que cometamos delante de ellos para condenarnos, para decirnos: ya ves, por eso no voy a tu iglesia, porque son puros hipócritas. Pero muchas veces esas mismas personas que son rápidas para señalar y condenar el pecado de otros sin misericordia, sin ayudar a la otra persona, esos son los verdaderos hipócritas. Aunque digan que no. ¿Por qué? Porque no quieren ser descubiertos. Son más rápidos para condenar a otros antes de que los cachen a ellos y así mantener una buena reputación. Eso es lo que dijo Jesús en Lucas 6, 41 al 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué dice Jesús? Hipócrita.
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, el hecho de ser cristianos no quiere decir que ya no vamos a fallar, que ya no vamos a pecar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La Biblia nos enseña que mientras vivimos en este mundo, estamos en esta carne, vamos a seguir fallando, aunque no queramos. Incluso el apóstol Pablo reconoció que él no era perfecto, que él también tenía luchas. Él era sincero para reconocer su imperfección. Ahí en Romanos capítulo 7 él dijo que lo bueno que él quería hacer no lo hacía, y lo malo que no quería hacer terminaba haciendo. Pero también él dijo en 1 Corintios 9 que él se esforzaba, disciplinaba su cuerpo para que él, siendo heraldo, siendo líder, siendo representante de Jesús, no venga a ser descalificado. Él no quería ser un hipócrita. Hay una diferencia entre fallar y vivir una mentira. Porque cuando cometes un error quiere decir que te equivocaste. La manera en que reaccionaste tal vez ante una situación, ante lo que alguien te dijo o te hizo, tal vez reaccionaste de una mala manera y cometiste un error. Pero cuando tú decides permanecer en la mentira, vivir la mentira, eso es la hipocresía. Una decisión que has tomado. Por ejemplo, alguien puede decir: el otro día discutí con mi esposa me ofendió, me faltó al respeto, me hizo enojar tanto que le grité, hasta le dije una grosería, alguien pudiera decir, ¿verdad? Pero estoy arrepentido, no debí hablarle así. ¿Eso lo hace hipócrita? No, es un error. ¿Por qué? ¿Qué demuestra eso? Que eres un pecador y que tu esposa también es una pecadora. Y no supieron responder bien en un desacuerdo. Mientras no nieguen sus errores o acusen al otro de su pecado y no miren el suyo, no son hipócritas, son pecadores. El haber discutido no los hace hipócritas. Pero si alguien que aparenta tener una vida perfecta, que aparenta tener una buena reputación, aparenta que su vida está bien, que su matrimonio es perfecto, que es fiel a su esposa, ¿qué tal si un día lo atrapa la policía porque abusó sexualmente de 5 mujeres? ¿Eso sería un error, hermanos? No, no es un error. Sería hipocresía. Sería una doble vida, y peor si es un cristiano. Porque una persona no va a violar a otra y decir: ay, se me chispoteó, fue un desliz, me equivoqué. ¿Sí entendemos la diferencia entre fallar y ser hipócrita? ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Sí? Tristemente, muchas personas, incluso cristianos y líderes religiosos, han decidido en su corazón ser hipócritas, vivir una mentira, ponerse una máscara y aparentar algo que en realidad no son. Y esto, hermanos, ha traído mucha desconfianza y mucho dolor a todas las personas alrededor de estas personas que son hipócritas. La hipocresía, hermanos, viene de un deseo de agradar a las personas, de ser reconocido o aplaudido por aparentar algo que no somos. La hipocresía es un deseo que tomamos cuando sabemos lo que no somos y aún así afirmamos serlo y decimos: sí, sí soy, y pretendemos con mucho esfuerzo que la gente de verdad nos crea. Nos ponemos una máscara para caerles bien a otros. Cuando las palabras no cuadran, hermanos, con nuestras acciones, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Nuestras mismas acciones nos desmienten. Mira lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se ha dicho por ahí que una acción habla más que 1000 palabras. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Y muchas veces se usa esa frase para explicar la hipocresía de una persona que no vive de acuerdo a sus creencias o sus afirmaciones. Aquí la Biblia nos dice que nuestros hechos, nuestras acciones pueden negar lo que profesamos ser, lo que afirmamos ser. Cuando para sorprender a otros, tú, por ejemplo, dices: ay, yo soy una persona muy amable, muy generosa, pero dentro de ti sabes que no es cierto. Sabes que eres bien grosero, bien mal hablado.
que eres bien codo, que te cuesta dar 5 pesos al viene, pero aún así pretendes para que nadie te juzgue en la iglesia. Y, soy muy generoso. ¿Para qué? Para vanagloriarte, para que la gente te aplauda. Eso es hipocresía. ¿Esto de dónde estoy sacando? De la Biblia. La Biblia nos lo enseña, que la hipocresía viene del deseo de vivir para obtener los aplausos de la gente. ¿Y sabes qué nos enseña la Biblia? Que no vale la pena. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dice en Mateo 6:2. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los ¿qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser, ¿qué dice? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los ¿qué? Hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los ¿qué? Hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Ay, veme pobrecito, pobrecito de mí, veme cómo estoy ayunando, ¿verdad? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. En todos estos ejemplos, hermanos, Jesús habló de la hipocresía. Y Jesús no está diciendo que no ayudes a los pobres, no está diciendo que no ores o que no ayunes, pero que no lo hagas con tal de que la gente te vea y que recibas una alabanza de ellos, que recibas aplausos. Jesús enseñó que aquellos que aparentan hacer buenas cosas en hipocresía, Jesús dice: ya no esperen más recompensa por esas cosas. Ya no esperen más recompensa de mi parte. Él lo dijo una y otra vez, que cuando alguien no hace las cosas de corazón y lo hace con tal de agradar a la gente y ganarse la recompensa del reconocimiento de la gente, ¿sabes qué dice Jesús? ¿Qué es tu recompensa? Eso es todo. Ya no esperes más. Has de pensar: de seguro en el cielo tengo una gran herencia porque pues he hecho tantas cosas buenas, ya perdí la cuenta. Pero si lo hiciste en hipocresía, ya no esperes más, dice Jesús. Esa ya fue toda tu recompensa, los aplausos de los hombres en la tierra. Hermanos, en el cielo no van a haber recompensas por las cosas buenas que hicimos en hipocresía. Es lo que está diciendo aquí Jesús. En el cielo no van a haber recompensas por las cosas buenas que hicimos aquí en la tierra en hipocresía. Esas buenas obras van a ser quemadas cuando pasen por el horno purificador del cielo. A lo mejor en el mundo aquí aparentamos ser muy buenos y pensar que cuando lleguemos al cielo, me va a esperar una montaña de, no sé, de riquezas, de recompensas. Y cuando pongan tus obras en una, me imagino como la bandeja de cuando vas, ¿alguien ha viajado en avión aquí alguna vez? ¿O pasado por algún chequeo de seguridad? Y pasan tus cosas por una bandeja, ¿no? Un escáner. ¿Y qué pasa cuando el policía te dice: esto no pasa? Te abre tu mochila, te lo saca y dices: no, esto no pasa. No sé si has entrado a un museo, a un lugar del gobierno, pero de repente te atoran y te dicen: esto no pasa, ¿verdad? ¿O alguien ha jugado alguna vez maquinitas o videojuegos que te regalan, como te dan como unos tickets, unos boletos que puedes canjear por dulces o premios? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Imagínate que vas con tus tickets bien contento que los vas a canjear por algo y te dicen: no pasan, son falsos, ya expiraron. ¿O alguien ha pagado alguna vez con un billete y se lo retienen y le dicen: ¿sabes qué? Es falso. Y dices: pero ¿cómo? Si me lo regaló un hermano en la iglesia. Lo siento, yo no sé, pero es falso. ¿Cómo se siente? Qué frustración, ¿no? Así va a pasar con las cosas buenas que hagamos en hipocresía, hermanos. Que hagamos con tal de hacerle creer a otros que somos algo que no somos. Hermano, para reflexionar, escucha esta pregunta: ¿has decidido aparentar algo que no eres por agradar a otros? Una vez más, ¿has decidido aparentar algo que no eres por agradar a otros? Hermanos,
próxima vez que se nos ocurra la más diminuta idea de aparentar algo que no somos con tal de ganarnos el aplauso del hombre, desde ese momento lo mejor es desistir. Lo mejor es decir, ¿sabes qué? No. Llevar ese pensamiento cautivo a Cristo y decir, Señor, quita este pensamiento, cambia mi mentalidad. Cuando estemos empezando a planear vivir una vida de apariencias, aparentar algo para obtener algo de los demás, recordemos esto que dijo Jesús: ya no hay más recompensas, no vale la pena. Hermanos, yo prefiero esperar la recompensa de Dios que el aplauso de los hombres. Amén. Vamos a ver qué sucedió cuando Ananías llevó el dinero a Pedro, en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Cómo supo Pedro que Ananías estaba mintiendo al venir y decir: todo el dinero que obtuve de vender mi terreno lo quiero donar a la iglesia? ¿Cómo supo? Yo digo, una de dos: o Pedro era un experto en bienes raíces, ¿verdad? Le dijo, a ver, ¿cómo que te dieron 50,000 pesos por un terreno de 10 por 20? O sea, ¿se me quieres chamaquear o qué, Ananías? ¿Verdad? No creo, porque Pedro era un pescador, él no era experto en bienes raíces, ¿no? Creo más bien que el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Ananías estaba mintiendo. Yo creo que Pedro, o sea, aquí dice algo muy clave que nos ayuda a entender qué alimenta la hipocresía. Él le preguntó a Ananías, ¿por qué? ¿Qué dice? Dejaste, ¿verdad? O sea, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de mentiras? ¿Por qué creíste las mentiras de Satanás? Pedro le dijo, ¿por qué pensaste que podías engañar a Dios? ¿Por qué pensaste que podías salirte con la tuya y todavía recibir la alabanza de la gente porque creen que eres muy generoso? Acuérdense, primero llegó como un pensamiento, se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafira. Luego, las mentiras de Satanás llenaron su corazón, a tal grado que cometieron el pecado. Aquí lo dice Pedro, Satanás había llenado el corazón de Ananías con mentiras, así como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, la llenó de mentiras para hacerla caer en el pecado, así como lo intentó hacer con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando fue tentado en el desierto, incluso quiso usar la misma palabra de Dios, Satanás quiso usar la palabra de Dios para mentirle a Jesús. Y, ¿sabes? Satanás sigue usando las mismas viejas estrategias, técnicas para engañarnos. Dice la palabra que Él es el padre ¿de qué? De mentira, ¿sí? En Juan 8 dice eso. Y, ¿sabes? Le doy gracias a Dios porque Satanás no puede ver mis pensamientos ni mi corazón. ¿Sabías eso? Él no puede ver nuestros pensamientos y corazón. Dios sí lo puede ver. Pero aún así Satanás busca susurrar sus mentiras a nuestras vidas. Y sabes, otra cosa por la que le doy gracias a Dios es que Satanás no nos puede poseer. Si tú ya has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Pero sabes, aún así Satanás puede influenciarnos con sus mentiras. Viene al lado de nosotros. Y cuando alguien cree esas mentiras y empieza a hacer caso, se vuelve como mismo Satanás. Satanás es el padre de la mentira, es un engañador. Y esa persona que vive en hipocresía, así se la vive, engañando, mintiendo, viviendo una mentira. Aquí aprendemos la segunda verdad sobre la hipocresía. Número 2, la hipocresía se afirma cuando dejas que Satanás llene tu corazón, ¿qué dice? De mentiras. Si gustas tomar nota, la hipocresía se afirma cuando dejas que Satanás llene tu corazón de mentiras. O sea, cuando Satanás viene y te susurra y te dice, no les caes bien a ellos. Aunque digan que son tus amigos, te menosprecian porque no tienes tanto dinero. No te aman porque eres fea o estás gordo. Si quieres caerles bien, tienes que actuar de esta forma, como que vas al gym. Te vistes como ropa deportiva. Te dice Satanás, tienes que demostrarles que tú tienes dinero, que las puedes de todas.
Y si actúas de esta manera, te van a amar, los vas a sorprender, te van a apreciar. No importa las mentiras que tengas que decir, las historias que tengas que inventar. Si finges que tu vida está bien, que tu vida es perfecta, que eres feliz, serás respetado, apreciado. Si se enteran, no pasa nada. Al fin y al cabo, al rato te arrepientes. ¿O qué tal cuando el enemigo viene y te dice, ese pecado no está tan mal, otros lo hacen también? Ver pornografía no está tan malo, no le haces daño a nadie. Ponerte borracho en tu casa el fin de semana solo, está bien, no pasa nada. Drogarte a escondidas, está bien, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Dicen por ahí que una mentira repetida más de 1000 veces comienza a sonar como una verdad. Satanás puede engañarnos, hermanos, mentirnos y hacernos pensar que podemos engañar a otros, vivir una doble vida. Él sabe, hermanos, que nuestro corazón es engañoso y es malvado. Y Él solamente quiere influenciarlo para confundirnos aún más. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, dice la Biblia que ni siquiera nosotros entendemos qué tan malvado es nuestro corazón. ¿Qué tan engañoso es? Y sin embargo, ¿cuál es el consejo del mundo cuando no sabes qué hacer? ¿Qué te dicen? Sigue tu corazón. Esa es la respuesta. Sigue tus emociones. Pero hermanos, las emociones son muy fluctuantes. Pero Dios es eterno. Nosotros somos muy cambiantes, pero Dios permanece fiel. El mundo muchas veces dice, es que es culpa del corazón. Es que el corazón sabe lo que quiere. ¿Has escuchado esas frases? ¿Sí? Hermanos, el corazón dice aquí que es engañoso. Y Satanás sabe eso. Y aunque no puede poseernos, sabe que puede influenciar nuestros ¿qué? Nuestros corazones. Y si tú crees las mentiras de Satanás como lo hizo Eva en el jardín del Edén, entonces ¿qué vas a volverte? Un hipócrita. Una marioneta del diablo, viviendo una vida de hipocresía. Hermanos, en lugar de seguir nuestros corazones engañosos, en lugar de confiar en ese corazón que no sabe ni lo que quiere, con las mentiras de Satanás, la Biblia nos enseña que lo mejor es confiar en ¿quién? En Dios. ¿Y seguir tu corazón? No, sino que hacer que tu corazón siga a Dios. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿en qué dice? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ¿y qué dice? Y apártate del mal. Hermanos, muchas veces nos creemos que somos muy sabios, somos muy prudentes, que sabemos hasta dónde podemos jugar con el pecado, acariciar al pecado antes de que nos muerda. Pensamos que vamos a saber cuándo dejar el alcohol, cuándo dejar las drogas, cuándo dejar la lujuria. Pero Dios dice claramente, apártate del mal, no juegues con eso. Hermano, te quiero preguntar, ¿estás creyendo las mentiras de Satanás en tu vida? Si lo estás creyendo, te animo a que no las creas. Ya no las creas más. Porque Él te miente y te dice que si juegas con fuego no te vas a quemar. Pero la realidad es que te vas a quemar. Aunque te creas muy prudente, como dice este proverbio. No creas las mentiras del diablo. Mejor confía en Dios, en sus promesas, en sus palabras. No dejes que tu corazón se llene de mentiras, sino que se llene de su verdad. Y su verdad te hará libre. Te hará libre de esa vida de hipocresía, libre del pecado. Vamos a continuar leyendo en Hechos 5:4. Hechos 5:4 dice, le dice Pedro a Ananías, hablando de la heredad, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida
no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, ¿qué necesidad tenía Ananías de vender esta heredad? A ver, ustedes díganme, ¿qué necesidad tenía? Ninguna. Eso es lo que Pedro le dice en este versículo. Y si la vendía, ¿de quién era el dinero, hermanos? De Ananías. O sea, si Ananías vendía su terreno, ¿de quién era el dinero? De Ananías, ¿verdad? Él podía hacer lo que él quisiera con el dinero, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué quiso hacer Ananías? Quiso aparentar algo que no era. Quiso aparentar que era generoso. Él dijo que todo lo que ganó de su heredad lo estaba donando a la iglesia. ¿Para qué? Ya lo entendimos, ¿verdad? Para engañar a los hombres, para recibir el aplauso, para que dijeran, wow, mira, Ananías y Zafira son tan bondadosos, son tan generosos. Ananías no tenía necesidad de hacer esto. Si él de verdad no quería vender el terreno para donarlo a la iglesia, se lo quería quedar y construir una casa después ahí, no lo hubiera hecho y ya. O lo quería vender y decidir solamente dar una parte, el 10% a la iglesia, lo hubiera hecho y ya. Si le dolía dar una gran parte o todo, pues entonces dar una mínima, pero de todo corazón. Pero su hipocresía lo llevó a hacer esto. Su deseo por recibir la gloria y los aplausos del hombre lo llevó a hacer y decir cosas innecesarias. Pensando que solamente mentiría a los hombres, en realidad le mintió ¿a quién? A Dios, a su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que moraba en Pedro, el Espíritu que le reveló que Ananías estaba mintiendo, a ese Espíritu Santo estaba mintiendo, estaba engañando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza como enseñan unos por ahí, como Star Wars, ¿no? ¿Verdad? No, lo que nos enseña la palabra de Dios es que es parte de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero lo encontramos en estos ejemplos donde dice, le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo. Dios en espíritu es el Espíritu Santo. Tiene personalidad, tiene criterio. Le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Este chavo te está mintiendo. Aquí aprendemos otra verdad sobre la hipocresía para no vivir en ella. Porque esto que estaba haciendo Ananías era falso e innecesario. Mira lo que dice esta verdad número 3. La hipocresía te lleva a decidir hacer cosas, ¿qué dice? Innecesarias para engañar a otros. La hipocresía te lleva a decidir hacer cosas innecesarias para engañar a otros. Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Esto de poner en tu corazón habla de una decisión. Él decidió hacer algo que no tenía que hacer para engañar a otros. Hermanos, todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. ¿Podemos ser honestos y aceptarlo? ¿Sí? A veces por temor, a veces por vergüenza, a veces por conveniencia, para evitar lastimar a alguien. Pero vivir en la hipocresía va más allá de decir una mentira. Vivir en la hipocresía es vivir la mentira. Y déjame decirte que vivir la mentira es algo muy pesado. Es algo muy desgastante. ¿Sabes por qué? Porque es una doble vida. ¿Te imaginas eso? ¿Vivir dos vidas en un solo cuerpo? Qué pesado, ¿no? Si a veces no puedes con una sola vida, ahora imagínate vivir dos vidas. Bueno, la persona que decide poner esto en su corazón, como lo hizo Ananías, vive una doble vida. Hace poco, no sé si les comenté una historia de un cantante cristiano americano en los Estados Unidos que salió a la luz, que por muchos años en la industria de la música cristiana, él estaba cometiendo actos sexuales equivocados y estaba abusando de personas. Y saben, cuando salió a la luz, muchos se desilusionaron, muchos les destruyó la confianza, se desanimaron. Y él mismo escribió en sus redes sociales que aceptaba, ¿saben cómo lo dijo en sus propias palabras? Que había vivido una doble vida por décadas, por muchos años.
una doble vida es algo muy desgastante. Aquí vemos a Ananías esforzándose para obtener la aprobación de los demás, buscando agradar, apantallar a otros. Y este tipo de vida, hermanos, es una vida donde no hay paz. Podemos armar nuestro teatrito con todas las cosas que creamos necesarias para que la mentira parezca real, pero Dios nos muestra que no hay necesidad de hacer todo eso. Si solamente viviéramos en honestidad. Muchas veces cuando una persona decide vivir en hipocresía, se vuelve tan mentirosa que ya no se acuerda qué mentira le dijo a esta persona o qué versión le dijo a esta o a la otra. Y para sostener una mentira, se ven obligados a hacer un chorro de cosas. Crean un sistema de mentiras para que no sean descubiertos. Eso es lo que te lleva a vivir en hipocresía. A eso te lleva. Cuando dices y haces cosas que no necesitas hacer con tal de agradar a otros, con tal de mantenerte viviendo esa mentira que quieres que todos crean. ¿Sabes? Aunque tú te creas capaz de engañar a todos, tú puedes engañar a todos aquí en la iglesia, incluso al pastor, a todos. Pero aquel que no puedes engañar, ¿sabes quién es? A Dios. Es lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué dice? Segará. La Biblia dice que cuando pensamos que podemos engañar a todo mundo, no es cierto, porque a Dios no lo podemos engañar. Él puede ver qué hay detrás de esta máscara. Él puede ver qué hay de verdad en nuestro corazón. Y en lugar de engañar a todo mundo, incluso a Dios, ¿a quién engañamos primero? A nosotros mismos. Ahí lo dice en el versículo. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabías tú que muchas veces nos mentimos a nosotros mismos? ¿Nos echamos mentiras a nosotros solitos? Muchas veces las mentiras que más decimos son las que nos decimos a nuestra mente, a nuestro corazón, para engañarnos a nosotros mismos. Puedes decir, no soy chismoso, es que me gusta saber la vida de otros para orar por ellos. No soy materialista, no es que tenga el corazón en el dinero, es que me gustan las cosas buenas, ¿no? No soy corriente. No estoy gordo, no como mucho, soy una persona sana y delgada. Uy, si me vieras antes estaba peor. No tengo un problema con la lujuria, nada más me gusta admirar la creación de Dios, ¿no? O no soy codo, no soy avaro, es que me gusta ahorrar mucho mi dinero. Si no, a veces decimos ese tipo de mentiras y no la creemos. Escuché una encuesta en la que le preguntaban a personas qué tan buenas eran manejando y el 90% afirmaron ser muy buenas manejando. Lo mejor de lo mejor, cualquier carro que les pongas. Pero después de la encuesta, ahora sí vino la prueba de manejo. ¿Y saben cuántos salieron de verdad demostrando ser buenos conductores? Solo el 20%. Del 90%, solamente el 20% demostraron ser buenos conductores. Parece que tenemos en nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, tenemos la idea de creer que somos mejores de lo que en realidad somos. En otras palabras, a veces pensamos que somos más altos de lo que en realidad somos, ¿no, Esme? Una vez Esme me dijo, yo estoy más alto que tú, pastor. No, Esme, ¿no te has dado cuenta? A veces tenemos nuestra perspectiva equivocada y pensamos que somos mejores de lo que en realidad somos. Hermano, hermana, yo te invito a que pienses en este momento, ¿qué cosas innecesarias estás haciendo en tu vida para mantener una doble vida? ¿Qué cosas innecesarias estás haciendo en este momento en tu vida para seguir manteniendo una doble vida? ¿Sí? Te lo dejo para reflexionar. ¿Qué cosas innecesarias estás haciendo ahorita? Y otra pregunta, ¿qué cosas puedes empezar a hacer hoy para dejar de fingir y ser verdaderamente esa persona que tú quieres ser?
esa persona que Dios quiere que seas. Otra vez, ¿qué cosas puedes empezar a hacer hoy para dejar de fingir y ser verdaderamente esa persona que tú quieres ser? Si de verdad quieres ser una persona saludable, ya no aparentes, ya tira las fajas y esta es mi panza real. Y vuélvete una persona saludable. Come bien, haz ejercicio, si eso es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres sentirte bien contigo mismo y decir, soy una persona verdaderamente saludable, pues haz cosas que te lleven a eso. Si quieres de verdad ser una persona de oración, ya no aparentes que oras mucho tiempo en tu casa. Ora de verdad por las personas. Si quieres poder decir que eres una persona generosa, sé generoso. Si quieres poder decir que eres una persona amable y amorosa, perdona. Deja de ser déspota o grosero. Deja de inventar cosas de otras personas. Sé humilde y ama como Jesús amó. Créeme que cuando empiezas a tomar acción, cuando empiezas a dar pasos que te llevan a ser esa persona que de verdad quieres ser, que de verdad quieres ser en Dios, va a haber una mayor satisfacción en tu vida que la satisfacción que puede venir por el aplauso del hombre cuando solamente aparentas. Vamos a terminar leyendo qué sucedió con Ananías y Zafira ahí en Hechos 5, del 5 al 11. Hechos 5, del 5 al 11. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué pasó? Y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. ¿Te imaginas que eso te pase a ti y a tu esposo o tu esposa? Está tremendo, ¿no? Pedro no mató a Ananías. Pedro no le echó una maldición así como para que se muriera, se petatea así de repente, ¿no? Simplemente, ¿qué hizo? Lo confrontó con la verdad. Expuso su pecado, porque Dios se lo había revelado a Pedro, ¿sí? Y Ananías no pudo soportar la verdad, que lo expusiera de tal forma. ¿Qué pasó? Se cayó, ¿y qué pasó? Y se murió. No sé si te ha pasado eso. A mí me pasó, me experimenté ver una persona que se cayó atrás de la iglesia, se cayó y ya no se volvió a parar, se murió. ¿Te imaginas esto? Fue algo tremendo. Y fíjate, aunque su esposa no estaba con él, debemos recordar que ellos se habían puesto de acuerdo, ¿sí? En engañar a la gente de esta manera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ella llega después sin saber que su esposo ya había sido confrontado por su pecado y que había sido muerto. Y Pedro no le dice, tu esposo se acaba de morir por ser mentiroso, ¿verdad? De alguna forma Pedro le da la oportunidad a Zafira para que ella se arrepienta y se arrepienta de corazón. ¿Por qué? Porque le pregunta a ella si era verdad que la cantidad que dijo su esposo, en la que le habían dado por el terreno, si era verdad que eso es lo que estaban donando. ¿Y ella qué respondió, hermanos? ¿Hermanas? Respondió diciendo, sí, sí es verdad. Entonces Pedro le dijo, Zafira, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo en mentirle al Espíritu Santo? Tu esposo se acaba de morir por eso y ahora tú también. De hecho, ahí vienen de regreso los que lo acaban de ir a enterrar, ahora te van a llevar a enterrar a ti. ¿Te imaginas qué fuertes estas palabras? Dice, cuando ella murió y toda la iglesia vio esto, dice la palabra que muchos tuvieron temor en la iglesia. Dijeron, híjoles, con Dios no se juega, ¿verdad? Esto fue tremendo. Murieron por pretender algo que no eran, buscando la vanagloria para sí mismos.
Muchos leen esta historia y se preguntan, ¿por qué murieron? ¿Pero por qué? ¿Fue Dios muy drástico con esto? Y la verdad es que la Biblia nos enseña que delante de Dios, porque Dios es santo, es justo, es perfecto, cualquiera de nosotros, hermanos, caeríamos muertos delante de su presencia, si no fuera por su gracia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Será que Ananías y Zafira se fueron al infierno por esto? Algunos se preguntan. No, probablemente fueron salvos, fueron cristianos como tú y como yo. Tal vez entraron al cielo de panzazo. Me imagino a Zafira diciendo, sí, Pedro, lo vendimos en esa cantidad. Y pum, ya estaba en el cielo. Ay, ¿por qué dije eso? Y se puso a un lado, ¿no? ¿Han mirado esos memes donde alguien dice algo y se muere y ya está en el cielo? O como ese dice, cuando le dices a Dios que libere de tu familia los problemas, en el nombre de Jesús, amén, y pum, aparece en el cielo. Ya mejor te llevó el Señor porque eres bien problemático, ¿no? Bueno, me imagino cómo fue esto, ¿no? De repente aparece Ananías ahí, Zafira en el cielo, y le da un zape uno al otro. ¿Ya ves por lo que me dijiste? Dios quiso usar los hermanos de ejemplo para la iglesia, ¿no lo creen? Para proteger a la iglesia de este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque Satanás había intentado ya atacar la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel y amenazados? ¿Se acuerdan? Satanás había intentado ya detener a la iglesia, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la iglesia se mostró unida en oración, fortalecida, llena de valentía para seguir adelante a pesar de las amenazas. Entonces Satanás dijo, voy a cambiar de estrategia. Voy a usar la vida de este hombre y su esposa para afectar la iglesia, para destruir la iglesia, para causar división en la iglesia. ¿Por qué menciona a Satanás? Porque aquí Pedro nos explica que Satanás estaba metido en esto, ¿sí o no? ¿Qué quería hacer él? Causar división en la iglesia. Porque déjame decirte que parejas como esta, o individuos en la iglesia que buscan vanagloria como ellos, tarde o temprano van a causar división en la iglesia. Tarde o temprano van a causar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas de corazón para servir a Dios y servir a la gente. Lo hacen para ganarse el aplauso del hombre, para su propio beneficio. No hacen las cosas de corazón para someterse a sus líderes. Ellos quisieran reemplazar a sus líderes, quisieran estar en sus lugares. ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos. Tienen un corazón sediento de reconocimiento, de aplausos, de poder. Ese es el deseo que Satanás planta en personas como Ananías y Zafira. Personas que viven en hipocresía para ganar algo de los demás. Es el deseo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. El deseo de vanagloria y poder, de querer ser igual a Dios o mayor a Dios. Jesús habló fuertemente, hermanos, de la hipocresía. En Mateo 23, 25, 28, mira lo que Jesús dijo, Mateo 23, 25, 28. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow, Jesús dijo esto. ¿Lo sabías? ¿Lo habías leído antes? Jesús tenía cero tolerancia a la hipocresía. Pero ¿sabes? Dentro de estas palabras hay esperanza. Porque así como Pedro le dio una oportunidad a Zafira de que se arrepintiera, Dios también nos da una oportunidad para arrepentirnos de nuestra hipocresía. Eso nos lleva a la cuarta y última verdad. La hipocresía es condenada por Dios, pero también puede ser
perdonada. Una vez más, la hipocresía es condenada por Dios, pero también puede ser ¿qué? Perdonada. Si tú has sentido convicción al escuchar este mensaje, quiero que sepas que eso es bueno. Quiere decir que tu conciencia todavía funciona. Todavía no está tan echada a perder que ya no sientes nada. Y eso quiere decir que hay esperanza para ti, que puedes alcanzar el perdón. Jesús no quiere que te sigas preocupando por las apariencias, que sigas viviendo una doble vida, que solamente limpies lo de afuera del vaso y del plato. ¿Se acuerdan? Ahorita lo acabamos de leer. En Mateo 23:6, lo que acabamos de leer. Jesús dijo: fariseo ciego, limpia primero ¿tu qué? Lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Jesús dice: ya no te preocupes por lo de afuera, sino por lo de adentro, por tu corazón. Ese corazón que a veces dejamos que Satanás llene de sus mentiras, de inmundicia y de hipocresía. Hermanos, pregunta para reflexionar: ¿qué puedes hacer en este momento para dejar de vivir en hipocresía? ¿Qué puedes hacer en este momento? A partir de ahora, a partir de escuchar este mensaje. Que no salgas igual como veniste. ¿Qué puedes hacer para quitarte ya esa máscara? Puedes empezar pidiéndole a Dios que Él examine tu corazón, que Él te muestre cómo está en realidad tu corazón. Como dijo el salmista en Salmo 139, del versículo 23 a 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Estarías dispuesto a orar así como oró este salmista a Dios? Y decirle: examina mi corazón, Señor. ¿Sabes? Él ya sabe cómo está nuestro corazón. Pero ¿por qué necesitamos orar así? Porque nosotros no sabemos. Y si queremos arrepentirnos, si queremos dejar de vivir una doble vida, primero tenemos que ser honestos, transparentes, vulnerables y decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y necesito, para ser ayudado, necesito para primero entender cómo necesito ayuda. Tenemos que empezar por ahí, por nuestro corazón. Y decirle a Dios: examina mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. En otras versiones dice: los pensamientos que me causan ansiedad. Eso quiere decir aquellos pensamientos que te roban la paz, que no te dejan dormir por la noche. ¿Serás valiente para pedirle a Dios que descubra esos pensamientos? Que investigue, que rasque en lo profundo de tu corazón y decirle: Señor, muéstrame mi pecado. Como dice el salmista: muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Porque muchas veces, hermanos, nos cuesta aceptar o reconocer nuestro pecado. Pero si queremos dejar de vivir en la hipocresía, si queremos quitarnos la máscara de verdad, tenemos que ser valientes para reconocer nuestro pecado delante de Dios y delante de las personas y pedir perdón. Tal vez ir con un hermano que le tengas confianza y rendirle cuentas y decirle: hermano, te pido que ores por mí, porque caí en tal pecado. Otra vez me emborraché, otra vez vi pornografía. A mí me tocó hacer eso, incluso cuando servía en la iglesia en mi adolescencia, ir a la oficina del pastor y tener que hablar de ese tema incómodo. Pero fue necesario para que él orara por mí, para que me diera un consejo. Y yo pensé que incluso llegando a casarme ya no iba a sufrir tentación de eso, ya no iba a luchar con eso. Pero poco tiempo después de casarme, caí otra vez. Y ahora le tuve que pedir perdón a mi esposa. Y no fue fácil. No fue fácil quitarme la máscara, pero fue necesario para ser perdonado. Hermanos, el pecado crece más grande en la oscuridad y cuando nadie sabe lo que estás pasando. Y es más difícil soltarlo. Pero cuando te atreves a quitarte la máscara, créeme que cuando confiesas tu pecado delante de Dios y delante de los hombres,
eso te libera. Eso te libera, porque es importante que tengamos la valentía para decir, sí reconozco mi pecado. No decir, pues soy un imperfecto como todo mundo, ¿verdad? Pues sí, ¿qué? No, eso no es arrepentirte. Arrepentirte es decir, sí, la verdad reconozco que yo he fallado en esto y pido perdón. Me arrepiento y ya no lo hago. Mira lo que dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez tú estás aquí el día de hoy y estás cansado de vivir en la mentira. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser liberado? Quiero que sepas que así como dice este versículo, si tú confiesas tu pecado y te apartas, le das la vuelta al pecado, dice la palabra de Dios que vas a alcanzar ¿qué? Misericordia. La única manera que puedes ser liberado de esa hipocresía, de esa doble vida, es siendo honesto, siendo transparente, reconociendo específicamente que tus pecados delante de Dios te han estorbado, te han hecho vivir una vida de hipocresía. Y pedirle perdón, pedirle que Él te ayude, porque no es fácil. No quiere decir que una vez que ya confiesas tu pecado y te arrepientes, ya no luchas con las tentaciones. No, sigues luchando, pero por lo menos ya tienes a alguien que ore por ti, alguien que sabe tus luchas, que te pueda preguntar, que pueda orar por ti. Por eso es importante congregarnos, ir a los grupos de conexión. Queremos iniciar 2 grupos de conexión nuevos, porque queremos que gente pueda rendir cuentas unos con otros, que puedan pedir oración, que puedan sobrellevar sus cargas. Y quiero decirte que si tú eres un cristiano y has caído en una doble vida, recuerda que Dios está a un paso de distancia, a una oración de distancia. Solamente ocupas volver a Él, arrepentirte y volver a Él. Pero si tú estás aquí el día de hoy y no eres un cristiano, nunca has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, nunca has recibido el perdón de Dios por tus pecados, si tú quieres recibir el perdón el día de hoy, hoy lo puedes hacer. Solamente ocupas tomar una decisión en tu corazón.